Gracias a Monseñor Juan. Por él pienso que yo estoy aquí. Por él muchos estamos aquí. Si no hubiera vida, si no hubiera vida, si Monseñor Juan no hubiera fundado esta fundación, no habría esta convocatoria, no habría este encuentro, este intercambio entre diferentes pueblos y nacionalidades. Por eso estoy muy agradecido. Agradecido a Taita Proaño porque tuve la suerte de estar junto los últimos años de su vida. Por eso quiero compartir algo del testimonio que tenemos. Sí, hay muchos testimonios, hay mucha memoria, hay muchas historias, como todas las tenemos los que estamos aquí. Pero yo he escogido solamente dos con relación al tema. Uno, lo que viví personalmente, y otro, lo que me enteré de Monseñor Roy. ¿De dónde y cómo nace la espiritualidad de la liberación? ¿Por qué surge la espiritualidad de la liberación? Y hoy, ¿cómo estamos viviendo la espiritualidad de la liberación? ¿Quiénes la estamos viviendo, esa espiritualidad de la liberación? Desde ahí recordé lo siguiente, que para compartir el tema de la espiritualidad, pienso que hay que partir desde una realidad, y esa realidad propia que personalmente la viví. Hace aproximadamente 45 o 50 años, le recuerdo más o menos en la década de los años 70, me tocó vivir una situación de desprecio y de discriminación racial de un mestizo campesino que vivía en una comunidad vecina. Creo que era un capataz, un mayordomo de la hacienda. Tenía que encontrar cada día con el Señor cuando pasaba al pastoreo. Cada día me encontraba y cada vez yo la saludaba. Normalmente, como saludamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, así. Pero al Señor no le gustaba eso. Me contestaba diciendo, verdugo. Esa era la contestación del saludo del Señor. Pero en una ocasión me ocurrió saludar de la siguiente manera, alabado Santísimo Amito. Ahí sí, el Señor se emocionó. Fue una gran emoción y se creía, claro, el amo, el Señor, pues, de los runas. Me contestó diciendo, hola, hijito, ¿cómo estás? ¿Ya? Pero eso fue la única vez que saludé de esa manera. Luego ya no volví. Después seguía saludando normalmente como a cualquier persona. Para él, claro, yo era un resabiado, un malcriado, un altanero que no respetaba al blanco. Por eso no le gustaba el saludo como decía, como cualquiera, corriendo para que no me alcance con el asiel. Entonces sí, es así que a nosotros nos trataban, nos intimidaban, nos humillaban, menospreciaban, o sea que culturalmente los indígenas, los runas, no pertenecíamos a su clase, a su cultura. Por eso nos trataban así, de esa manera. Nos trataban de verdugos, nos trataban de brutos, nos trataban de ignorantes, nos trataban de ociosos, unos cuantos calificativos nos ponían. Eso es una realidad que he vivido. La siguiente. Pero antes de eso,
Pero ¿por qué yo ya no seguí con el mismo saludo del Santísimo Amito? Porque en esos años ya empezamos a abrir los ojos, empezamos a despertar nuestros conocimientos, a descubrir quiénes éramos. Entonces ya tenemos algo de conciencia de que no éramos seres inferiores. Procuramos a buscar a alguien que nos ayude a entender esa situación, que nos ayude a entender el por qué nos tratan así. Buscamos dónde encontrar espacios de conversación, dónde adquirir nuevos conocimientos. En esa búsqueda, mi padre, que hasta ahora vive, de 94 años, logró encontrar con un sacerdote, pero de la línea de liberación. Y luego encontramos también con escuelas radiofónicas populares, que es una de las obras de Monseñor Proaño. Entonces pienso que por ahí o así surge la necesidad de tomar conciencia, la necesidad de enfrentar y luchar frente a discriminación, frente a ese abuso o maltrato de los llamados blancos. Veo que surge la necesidad de liberarse de todo tipo de ataduras. Nos han tenido atados económicamente, culturalmente, religiosamente, ideológicamente, así nos han tenido. Y en esa búsqueda encontramos con Monseñor Proaño. Y Monseñor Proaño, con sus acciones de liberación, había varios proyectos, varios programas, varias acciones en favor de las comunidades indígenas, en favor de los pobres, esas acciones de liberación, como la evangelización liberadora, el programa de alfabetización, centros de capacitación integral, creación de grupos y organizaciones, espacio de servicio social, etcétera, de cantidad de programas a favor de las comunidades indígenas. Por ahí entonces, por eso decía gracias a Monseñor Proaño, por ahí empecé personalmente a integrarme, a involucrarme a ese proceso de liberación. Luego, el segundo, como decía, ¿de dónde surge esas acciones de liberación? O sea, nace a partir de un acercamiento, nace a partir de conocimiento de la realidad, nace a partir de un sentimiento frente a una situación dolorosa de las comunidades y pueblos indígenas de Chimborazo. Precisamente, entonces aquí quiero citar la carta de Monseñor Leonidas Proaño, donde describe la realidad a su querido amigo, profesor Roberto Morales, en el año 1954. Ahí expone su percepción de los indios de Chimborazo y de sus explotadores. No sé si aquí vale o no vale leer esta carta. Esta es la carta que escribió Monseñor Proaño. Esta es la carta que escribe Monseñor Proaño. La realidad de muchos sectores de la provincia. Claro que también había otros sectores en resistencia, en lucha. No podemos dejar a un lado a Lorenza Limañay, a mamá Manuela León, a Fernando Daquilema, a Ambrosio Lazo, Alejo Sáiz. Hay muchos cientos de mujeres y hombres indígenas que dieron vida en la lucha. Toca también recordar a estos teites y mamas. Entonces, esto es una realidad alarmante de hace siglos, no es de poco. Una situación que conmueve la conciencia de Monseñor Proaño. Y ahí nace
un compromiso con las comunidades indígenas de Chimborazo. A partir de esa problemática, donde dice, necesita un trabajo minuciosamente planificado, completo, llevado a la práctica en todos los campos, con una tenacidad que no admita desmayos. También dice, yo quisiera dar al indio conciencia de su personalidad humana, tierra, libertad, cultura, religión. Así o por ahí nacen los sueños de liberación, para que las comunidades indígenas se liberen, se dignifiquen, se visibilicen como pueblos originarios. Según la carta que presenta, son condiciones de vida inhumanas en medio de los grandes terratenientes que explotan, que oprimen. Aquí es cuando ilumina el espíritu, cuando despierta la conciencia de lucha para levantar al caído, con el Evangelio en la mano. Esta espiritualidad de la liberación, la espiritualidad profética, la espiritualidad de la subversión de Jesús, el liberador. Por ahí empieza el trabajo de Moshiach Truain. Pero también no podemos desconocer los procesos de organización y lucha de nuestros taitas y mamas, de nuestros grandes líderes caídos en la lucha contra el abuso, atropello, violencia durante la colonia y durante la época republicana hasta hoy. Hoy esta lucha histórica continúa. Hoy seguimos inspirados y animados por esa espiritualidad. Hoy seguimos organizando, seguimos gritando, seguimos movilizando en los páramos, en las carreteras, en las plazas, a pesar de las debilidades internas que tenemos. Seguimos resistiendo, aunque nos repriman, aunque nos digan que somos terroristas, aunque nos criminalicen, aunque nos tratan de destruir, aunque nos asesinen los gobiernos neoliberales, las empresas mineras, los poderosos económicos. Aquí estamos en pie de lucha. Gracias.